El tema para hoy es El libro de Lucas. 13ª parte. Vamos a seguir esta serie de mensajes del Evangelio de Lucas, Lucas capítulo 14. Y aconteció que entrando en casa de un príncipe de los fariseos, un sábado a comer pan, ellos le acechaban. Y he aquí un hombre hidrópico está delante de él. Y respondiendo Jesús habló a los doctores de la ley y a los fariseos, diciendo: ¿es lícito sanar en sábado? Y ellos callaron. Entonces él, tomándolo, le sanó y le despidió. Y respondiendo a ellos dijo: el asno o el buey de cuál de vosotros caerá en algún pozo y no lo sacará luego del día del sábado. Y no le podían replicar a estas cosas. A través de todo el Evangelio de Lucas, la pelea que tenían con el Señor era que Él sanaba en el día del sábado. Y el Señor dijo que Él no vino a hacer las cosas por su propia cuenta, sino por cuenta del que le envió. Quiere decir que el Padre Celestial quiso destacar los sábados, sanando a la gente y enfrentando al sistema religioso. Y aquí dice que llegó al momento que no le pueden replicar. Estas palabras aquí en Lucas es cuando Él ya va rumbo a Jerusalén, porque sabe que en Jerusalén lo van a matar. Él ya lleva más de 3 años en ministerio haciendo estas cosas y no le pueden responder. Pero tenían su idea de cómo deberían de estar las cosas. Dice que Él iba rumbo a la casa de un príncipe de los fariseos, que es que a comer pan. Eso es otra cosa que ellos no hacían los sábados, o si lo hacían era después de las 6 o después del anochecer. Seguramente era la comida de la noche, porque después de que caía la tarde ya no era el sábado, sino era el otro día. Y ellos ya comían. Pero parece que el Señor sanó al enfermo antesito de que se fuera el sol. Si hubiera esperado una media hora más o una horita más, no hubiera sido el sábado. Pero Él lo hizo porque el Padre Celestial quiso. Y Él les decía a ellos que eran hipócritas porque ellos, si tenían algún problema aún con un animal de ellos, lo solucionaban el mismo sábado. Si el animal estaba caído en el hueco, si el animal tenía sed, etcétera, etcétera. Que ellos solucionaban esa clase de problemas. ¿Y cómo es que no querían que Él sanara a personas que llevaban muchos años enfermos en el día del sábado? Ellos pensaron de otra manera. Ellos pensaron que habían 6 días en la semana y Él, ¿por qué no podía esperar? Ya estas personas llevaban muchos años enfermos, y ¿cuál era el problema? Esperar un poquitico más, en este caso unos minuticos más, y ya no hubiera sido el sábado. Y aquí llegamos a un enfrentamiento de conceptos, porque el concepto que tiene el Padre Celestial es diferente al concepto de los hombres. El concepto que tiene el hombre de la religión es una cosa, y el concepto que tiene el Padre Celestial es otra cosa. Más adelante en el Nuevo Testamento dice que la verdadera religión es acompañar a la viuda y al huérfano en su aflicción. Y el Señor no solamente los acompañaba en la aflicción, sino les solucionaba el problema. Versículo 7. Y observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió una parábola a los convidados, diciéndoles: cuando fueres llamado de alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más honrado que tú esté por él convidado. Llegaban los invitados y iban buscando el mejor lugar, pero si llegaba alguien de más prestigio, iba a haber un problema. No te sientes en el primer lugar, no sea que otro más honrado que tú esté por él convidado. Y viniendo el que te llamó a ti y a él, te diga: da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a tener el lugar último. Mas cuando fueres llamado, ve y siéntate en el postrer lugar, porque cuando viniere el que te llamó, te diga: amigo, ven arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que juntamente se sientan a la mesa. Porque cualquiera que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. En otra parte dice que algunos de los que se han dado de primero van a quedar de último, y algunos de los de último van a quedar primeros. El que no se da de nada delante de Dios tiene la posibilidad de que Dios le puede subir, lo puede poner en cualquier puesto que quiere. Pero las personas que están diciendo que ellos representen a Dios y que ellos son los que deciden las cosas de Dios,
¿Qué tal si venga el Señor y les dice a ellos que no está contento con lo que han hecho y los pone en el último lugar? Eso puede pasar fácilmente. Y dijo también al que le había convidado: cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, para que ellos te vuelvan a convidar y te sea hecha compensación. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos, los ciegos, y serás bienaventurado, porque no te pueden pagar, mas te será pagado en la resurrección de los justos. Aquí menciona la resurrección de los justos, en otras escrituras también. En el Apocalipsis, en el capítulo 20, dice que hay una primera resurrección de personas que van a reinar con el Señor, dice 1000 años, y que después hay otra resurrección, y que unos van a reinar con el Señor y otros no van a reinar con el Señor, sino que van a aparecer o comparecer delante del Señor más bien en el juicio final. Entonces aquí él dice que los que han tenido cuidado y corazón por los que no pueden dar compensación, los que no pueden retribuir en nada el favor, que eso será pagado en la resurrección de los justos. Es muy interesante. Es muy interesante saber cómo es la justicia en ojos de Dios. Porque la resurrección de los justos son los que no son culpables delante de Dios. En otra parte dice que el amor cubre una multitud de pecados. La persona que demuestra corazón hacia el prójimo. La persona que ve a las personas que están mal y no les da la espalda. Y oyendo esto, uno de los que juntamente estaban sentados a la mesa le dijo: bienaventurado el que comerá pan en el reino de los cielos. Él entonces le dijo: un hombre hizo una gran cena y llamó a muchos. Y ahora la cena envió a su siervo a decir a los llamados: venid, que ya está todo aparejado. Y comenzaron todos a una a excusarse. El primero le dijo: he comprado una hacienda y necesito salir y verla. Te ruego que me des por excusado. Y el otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me des por excusado. Y el otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Y vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de la familia dijo a su siervo: ve presto por las plazas y por las calles de la ciudad y mete acá a los pobres, los mancos, cojos y ciegos. Y dijo el siervo: Señor, hecho es como mandaste, y aún hay lugar. Y dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados, y fuérzalos a entrar, para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron llamados gustará mi cena. El Señor en este momento está comenzando a dar una palabra, ha estado dando una palabra, no solamente en reuniones como esto y por la radio, sino que hemos tenido, por bondad de Dios, muchos libros interesantes. Y la gran mayoría de esos libros han salido gratuitamente. Comenzábamos hace muchos años a enviar los libros a los pastores y a los sacerdotes, por Colombia, por América Latina, por Estados Unidos, por el Canadá. Y curiosamente, muy pocos recibieron el mensaje. Fue como en esta parábola. Unos dijeron: bueno, he comprado una hacienda. Yo estoy haciendo una obra de Dios. Y como estoy haciendo esta obra y como ya me entrenaron, entonces no necesitamos más nada. No queremos ir a la cena que el Señor está ofreciendo. La fiesta de los tabernáculos no nos interesa. Nos interesa solamente trabajar lo que ya tenemos. Se excusaron. Y el otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes. El buey en la escritura es símbolo de lo que nosotros podemos hacer, nosotros. Y hay ministros muy capacitados. Ellos dicen: pues yo trabajo como un buey, yo trabajo toda la semana, leo, estudio, oro y preparo el mensaje que voy a dar el domingo. Para un mensaje de 20 minutos, 40 minutos, máximo 1 hora, ellos duran toda una semana preparándola. O por lo menos así dicen, porque viven de eso. Y ya esta fiesta de los tabernáculos se excusaron, porque están trabajando sus 5 yuntas de bueyes, están trabajando con los dones y con la gracia de Dios que han recibido y están metiendo un máximo esfuerzo. Y el otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Hay otros que se sienten casados con la obra que están haciendo, que es que para Dios.
Y dicen a las personas que están ahí, que están casados ahí, que no pueden ir para otro sitio. Y ni van, ni los dejan ir. Pero cuando volvió el siervo, el señor de la fiesta se enojó. Y él dijo: ve presto por las plazas y por las calles de la ciudad y mete acá. No invita, sino mete acá los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Si uno hace una gran fiesta y va por las calles y busca a los mendigos que están ahí delante de los catedrales, por fuera de las iglesias, sentados en los andenes, ellos de pronto solo no llegan. Pero si uno trata de llevarlos, ellos, la mayoría de ellos, no resisten. Se dejan llevar. Si uno les dice que los va a llevar a una fiesta donde hay comida, ¿cuál de ellos va a decir: no me vaya a meter en aquella fiesta? Y tampoco van a decir: es que estoy ocupado haciendo no sé qué. Eso es natural, en lo natural. Los que más han recibido este mensaje son los pobres de espíritu, los que no se dan de nadie, los mancos y cojos, que saben que por sus propias obras que ellos no pueden obrar, que en el ámbito espiritual ellos son mancos y son cojos, que ni pueden obrar ni pueden caminar, los que reconocen su necesidad, porque eso también es ser pobre. Los ciegos, los que reconocen que no ven en el ámbito espiritual. El Señor dijo a los fariseos que ellos eran responsables, porque aun siendo ciegos decían que veían, y por decir que veían, entonces trataban de conducir a los demás. Y el Señor les dijo que era una partida de ciegos guiando a ciegos, y que iban todos para el mismo hoyo. Los que se han dejado llevar a esta fiesta son los que reconocen que no son gran cosa en la parte espiritual. Es curioso, pero las personas que llenan la mayoría de las iglesias no han recibido este mensaje. Los pastores y los sacerdotes, algunos, pero no muchos. Pero cuando el mensaje suena por la radio y hay personas por allá en alguna situación difícil, en alguna situación imposible, en alguna situación hasta ilícito, y van escuchando la emisora, y el mensaje les entra, porque saben que lo necesitan. Y dijo el siervo: Señor, hecho es como mandaste. Versículo 22. Y aún hay lugar. El Señor tiene espacio y Él tiene algo preparado. Y si los que deberían de ser los invitados de honor no quieren venir, el Señor va a dar esos espacios a alguien. Él va a atender a alguien. Porque esto no va según la capacidad de nosotros. Esto va según la bondad y la gracia de Dios. Pero se requiere que nosotros estemos dispuestos, disponibles para ser tratados por Dios. Estuve leyendo un artículo hoy de un conocido mío que ha estudiado mucho, tiene muchos grados, muchos doctorados, ha escrito muchos libros, y él se siente muy capaz. Y él dice que hay que estudiar la Biblia y uno coger el manto de Elías y ponérselo y comenzar a obrar con autoridad y echar abajo toda la corrupción que hay en la iglesia. Pero a mí se me ocurrió, pues así también obraba el rey Saúl. Él se sintió muy capaz y se pudo hacer muchas cosas, pero no terminó bien. Este amigo contó una historia, que él fue a escuchar a uno de los grandes predicadores de una de las grandes iglesias cuando estaba conviando a la gente, y miró que el mensaje estaba muy flojo. Entonces, que es que él tuvo una conversación con el Espíritu Santo, y él dijo que es que el Espíritu Santo le dijo: bueno, el mensaje estaba muy flojo, entonces, ¿tú cómo hubieras predicado ese tema? Entonces él contó al Espíritu Santo cómo hubiera predicado él, después de contar luego de detalles que hubiera metido él y todo lo que hubiera hecho allá para apretar y revolcar esa situación allá. Que es que el Espíritu Santo le respondió y dijo: está bien, yo hubiera hecho lo mismo, pero yo me pongo a pensar, ¿con cuál espíritu estaba conversando él? El Espíritu Santo no hace nada por su propia cuenta. Él solamente hace la voluntad del que le envió. Entonces se puede imaginar que el Señor nos va a pedir a nosotros que cómo hubiéramos predicado nosotros, y si nosotros le contamos lujo de detalles de lo que hubiéramos hecho, entonces el Señor va a decir: sí, yo hubiera hecho igual. ¿Será que este amigo estaba conversando con el verdadero Espíritu Santo? ¿O será que algún otro espíritu le estaba dando cuerda por saber que él tenía mucho estudio, mucho conocimiento y muchos dones de Dios? Esto puede pasar. Y el enemigo es más peligroso cuando llega como ángel de luz. Y este espíritu que tiene este amigo
con la cual él está conversando, le está dando por todo el orgullo y lo tiene a él sintiéndose muy ensalzado con todos sus conocimientos, con todos sus dones, y él ha captado algo del mensaje de la fiesta de los tabernáculos, pero no ha captado el precio de la fiesta de los tabernáculos. Y esto es lo que el Señor va a predicar aquí enseguida. Aún hay lugar, dice el Señor. Y dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar, para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron llamados gustará mi cena. Hay muchas personas que tienen algo de Dios y ellos piensan que lo que tienen es muy bueno y que ellos pueden trabajar con eso. Y no se han dado cuenta que los dones de Pentecostés llegarán todos a su fin. Las profecías, las lenguas, todo eso dice 1 Corintios capítulo 13, que todo eso llegará a un momento cuando culmina y cuando termina. Pero que hay cosas que nunca se acaban, como es la fe, la esperanza y el verdadero amor de Dios. ¿Qué hacemos con tener mucho conocimiento bíblico? ¿Qué hacemos con tener muchos grados de universidad? ¿Qué hacemos con tener mucha mucha en ciertos grupos? ¿Qué hacemos con tener todas las cosas que nombra el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 13? Si no tenemos fe, si no tenemos esperanza, y si el amor de Dios no obra por nosotros. Si el amor de Dios obra por nosotros, nosotros vamos a estar preocupados no solo por lo grande, sino por los pequeños. El de esta fiesta, que representa el Padre Celestial, Él tuvo unas personas que invitó, unas personas que deberían haber sido importantes, y les dio el protocolo, los invitó, pero no vinieron. Entonces Él comenzó a acoger a las personas que sabían que eran deficientes. Y después terminó y dijo, manda, en el original dice literalmente, manda a recogerlos por el camino y por fuera del camino. Y fuérzalos a entrar. En otro evangelio dice, oblíganlos a entrar. Hay unos que sabemos que más o menos están en el camino de Dios o están tratando de entrar por los caminos de Dios. Y sabemos que el Señor Jesús es el camino. Pero los que están por los vallados, Él dice, oblíguenlos a entrar. Fuérzalos. Va a llegar esa hora. Estamos llegando a esta última etapa, donde el Señor nos va a enviar a buscar a los que están por allá fuera del camino, no están en el camino de Dios. Ni siquiera piensen que están en el camino de Dios. No piensen que están en nada. Están enredados. Están metidos por allá en algunos sitios donde hay que cogerlos con fuerza para entrarlos al camino y para entrarlos a la fiesta. En otro evangelio que habla de esta misma escena, cuando llegaron a la fiesta, solamente uno fue sacado de la fiesta. Fue el que llegó a la fiesta y no tuvo puesto el traje de bodas. Porque al Señor no le importa si nosotros somos mancos o cojos. No importa si somos pobres o ciegos. Antes mejor si sabemos que somos todas esas cosas. A Él no le importa si estamos bien por fuera del camino en alguna situación muy difícil. A eso no le importa. Lo que a Él le importa es si nosotros estamos dispuestos a poner la ropa que Él nos manda, la cobija que Él nos manda. La ropa que Él nos manda, la cobertura que Él nos manda es el Espíritu Santo. Es estar bajo los tratos directos de Dios y dejar que el Señor nos corrija. Y a llegar a la fiesta de Él y comer lo que Él nos brinda de comer. Y si nosotros hacemos esas dos cosas, Él promete sacarnos adelante, no importa el pasado, no importa el problema, no importa la deficiencia, porque Él es capaz de suplir todo eso y más. En cambio, los que se sienten muy dueños de su hacienda, los que se sienten muy capaces con sus yugos de bueyes, los que se sienten muy casados en otra cosa, el Señor dijo que cuando no quisieron dejar esas cosas para venir a lo que el Señor les quería suministrar, que iba a haber un momento demasiado tarde. Llegó el momento cuando Él dijo, ninguno de ellos va a gustar mi cena. No lo van a tener. Lo mismo que dijo a la generación infiel en el desierto, dijo que Él juraba por sí mismo que no iban a entrar en la tierra de la herencia, en la tierra de la promesa. Que Él iba a levantar otra generación de fe, de fidelidad, de esperanza, de amor de Dios, y que iba a entrar
esa generación y no la que no tuvo fe. Y no tener fe es no responder al llamado de Dios. Dios llamó, Dios le dijo a Abraham a salir de su casa, a ir a alguna parte porque el Señor le tenía una herencia, le tenía una promesa, le tenía una tierra de promesa, lo mismo que una cena de bodas. Y Abraham, sin poder ver bien qué era, salió y se fue. Confiaba en la palabra de Dios. Y la Escritura dice que Abraham figura como padre de los que tienen fe, como amigo de Dios, y que su fe le fue contado por justicia. ¿Qué es el justo delante de Dios? El justo es el que escucha a Dios y le hace caso. ¿Y qué es lo que quiere el Señor que hagamos nosotros? Simplemente escuchar lo que nos está diciendo a nosotros y hacerle caso. Él no está pidiendo que solucionamos todos los problemas del mundo. Él solamente está pidiendo que hagamos lo que Él nos dice referente a lo que está delante de nosotros. Si hacemos cosas a los que no pueden responder, Él dice que Él nos va a recompensar eso en la resurrección de los justos. Él no dice que si hacemos eso aquí, que vamos a todos tener un Mercedes-Benz nuevos y vivir en el mejor barrio. No dice eso. Él dice que si le hacemos caso aquí, vamos a tener mucha tribulación en este mundo, pero también que Él va a suplir todas nuestras necesidades. Lo que nosotros necesitamos, lo va a suplir, sin necesidad de que lo pedimos, si buscamos primero el reino de Dios y su justicia. Y la justicia de Él es hacer lo que Él dice. Mire lo que pasó después de todo eso. Versículo 25. Y muchas personas iban con Él, y volviéndose les dijo, iban con Él se les volteó y les dijo a los que venían siguiéndole, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su vida, no puede ser mi discípulo. Y cualquiera que no carga su madero y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Palabras muy fuertes. Si estamos apegados a nuestra vida, a nuestra familia, a nuestras cosas, nosotros no podemos ir a hacer lo que el Señor nos mandó a hacer, porque el Señor nos mandó ir por los caminos y por los vallados, y ahí hay una gente muy peligrosa, y nos pueden matar y nos pueden secuestrar. ¿Y qué pasaría con nuestra mujer y con nuestros hijos? Pues nosotros no podemos hacer lo que el Señor nos mandó a hacer, porque ¿qué pasará con nuestra vida? O si nosotros hacemos lo que el Señor nos manda a hacer, no vamos a conseguir las cosas de este mundo. Y así siguen los pensamientos que vienen del enemigo. El Señor no está diciendo que no seamos fieles a nuestro padre o a nuestra mujer o a nuestros hijos. Él está diciendo que si queremos seguirlo de verdad, Él tiene que tener la primera prioridad. Y si nosotros estamos haciendo un mandado del Señor y algo nos pasa, Él va a cuidar a nuestra mujer y a nuestros hijos mejor de lo que nosotros hubiéramos podido hacer. Eso lo podemos tener por seguro. Porque ¿cuál de vosotros, queriendo edificar una torre, no cuenta primero, siendo sentado a los gastos, para ver si tiene lo que necesita para acabarla, para que después que haya puesto el fundamento y no pueda acabarla, todos los que lo vieren no comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar? ¿Qué tal si comenzamos a seguir al Señor y no estamos dispuestos a pagar el precio? El amigo que mencioné antes ha escrito unos libros increíbles, pintando todos los beneficios de la fiesta de los tabernáculos. Y es un increíble escritor. Algunos de ustedes seguramente han leído algunos libros. El único problema es que él no ha entendido este precio. Él no ha entendido. ¿Por qué sé que no ha entendido? Porque primero el precio no está en los libros, pero los libros sí los quiere vender a un alto precio. Está la fiesta de los tabernáculos por el precio de la fiesta de Pentecostés. La fiesta de los dones de Dios, la fiesta del bautismo del Espíritu Santo, que llamamos la fiesta de Pentecostés, no tiene un precio muy alto, porque nosotros no podemos entrar por capacidad nuestra. Nosotros podemos recibir el bautismo del Espíritu Santo convenciendo al Señor de que queremos vivir según el plan de Dios, que queremos vivir guiados por el Espíritu. Si le podemos convencer de eso, Él promete darnos su Espíritu. Pero nosotros no tenemos que primero cambiar para después recibir el Espíritu Santo, no. Nosotros podemos estar en cualquier situación sabiendo que si no entra el Espíritu de Dios,
no podemos cambiar. Entonces podemos conseguir el bautismo en el Espíritu Santo solo con aceptar las condiciones de Dios, con convencer a Dios de eso, de que Él está seguro que nosotros entendemos de qué se trata. Y Él, por su gracia, pone su Espíritu, pone de su Espíritu en nosotros. Pero la fiesta de tabernáculos es diferente. La fiesta de tabernáculos es volver a donde estaba Adán antes de la caída, volver a vivir en la presencia de Dios, y en nuestra vida no podemos entrar. Y el que no está dispuesto a dejar su propia vida, el que no está dispuesto a dar la espalda a todo, el que no lo comprueba en la vida diaria, el que no pasa la prueba de que Cristo está vivo y yo estoy muerto, no entra, porque el Señor no va a compartir su reino y su gobierno con una persona que va a entrar en su vida corrupta que recibió por herencia de Adán. Entonces la fiesta de los tabernáculos tiene unos premios muy altos. Dice la Escritura que ni siquiera entraba en el corazón del hombre lo que el Señor nos tiene, pero el precio también es muy alto. Y no puede entrar solamente diciendo yo pago el precio, hay que pagar el precio. No es aceptando las condiciones, es cumpliendo las condiciones. Y por eso el Señor envía su Espíritu, porque el Espíritu Santo, el verdadero Espíritu Santo, nos va a llevar por el camino de la justicia hasta que queda comprobado que ya no es nosotros, sino que es Dios haciendo eso en nosotros. Hay muchas personas que piensan que con el sacrificio pueden entrar. Con el sacrificio se puede entrar en algunas provisiones que tiene el Señor, pero que en eso no. Pablo dice que aún el que da su cuerpo para ser quemado, y si no tiene el amor de Dios, de nada le sirve. Dice el verso 31, ¿o cuál rey, teniendo que ir a hacer guerra contra otro rey, sentándose primero, no consulta si puede salir al encuentro con 10,000 al que viene contra él con 20,000? De otra manera, cuando el otro está lejos, le ruega por la paz enviándole embajada. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todas las cosas que posee, no puede ser mi discípulo. Buena es la sal, mas si la sal fuere desvanecida, ¿con qué se ahogará? Ni para la tierra, ni para el muladar es buena, fuera la arrojan. Quien tiene oídos para oír, oiga. ¿Qué es lo que el Señor nos está diciendo? Que si nosotros queremos reinar con Él, es necesario también sufrir con Él. Que si nosotros lo reconocemos a Él delante de los hombres, que Él nos va a reconocer a nosotros delante de su Padre. Y así va el Evangelio. Él está diciendo que embarcar en el Evangelio no es solamente una experiencia en un momento de tiempo, sino que es algo tan importante como alguien que decide hacer una obra grande de construcción, o alguien que decide enfrentar una campaña militar, que tiene que calcular primero si quiere pagar el costo. ¿Cómo vamos a edificar esta torre? Nos va a costar todo lo que tenemos. ¿Estamos dispuestos a hacerlo? ¿O nos vamos a quedar en la mitad sin querer poner el resto? ¿O cómo vamos a salir en guerra con 10,000 soldados cuando el otro viene con 20,000? La única manera que podemos salir con 10,000 contra 20,000 es si todos los 10,000 que van con nosotros están dispuestos a dar la vida. Si están dispuestos a dar la vida y si están dispuestos a pelear hasta la muerte, pueden ir allá, pero si no, tienen que buscar un arreglo. Y hay unos que están dispuestos a poner todo, y hay otros que quieren buscar un arreglo para ver qué pueden salvar de su propia vida. Por eso es tan engañoso no solo las riquezas de este mundo, sino la sabiduría en la enseñanza de este mundo. La persona que tiene mucho estudio, aún si ha estudiado en institutos de teología. ¿Por qué? Porque es fácil confiar en ese estudio. Terminan aún dando consejos al Señor. Otra historia pasó en una reunión que alguien estaba profetizando, hablando de todos los terribles peligros que iban a pasar, y terminó la profecía diciendo que hasta el Señor estaba asombrado, y que hasta el Señor estaba atemorizado, que hasta el Señor estaba asustado. Entonces la gente quedaron mirando al otro diciendo, si el Señor está asustado, entonces ¿en qué quedamos nosotros? Pero llegaron a la conclusión que tuvo que haber sido un falso profeta, y era uno de los tales columnas del tal sitio que estaba profetizando así. Como la historia de mi amigo conversando con el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo preguntándole que cómo hubiera predicado, y cuando él le dice cómo hubiera predicado, entonces que es que el Espíritu Santo dice, así lo hubiera hecho yo. Eso suena muy espiritual en algunas partes,
Pero las personas que reciben eso así no tienen discernimiento. No tienen discernimiento. Y les cuento algo, ninguno de nosotros tenemos discernimiento. Escuchamos uno de estos grandes personajes hablar y a todos nos parece que es muy bueno lo que están diciendo y que son muy, muy sabios. El único que no puede ser engañado es nuestro Señor Jesús. Él es el único que no puede ser engañado. Él es el único que no va a ser engañado. Todos los demás vamos a ser engañados. Y nuestra única esperanza de no ser engañados es estar con Él y en Él. Porque si nosotros somos parte de Él y Él no puede ser engañado, y si mantenemos nuestras ligas con Él, ¿cómo podemos mantener eso? Recibiendo la disciplina de Él. Es la única seguridad que tenemos de no ser engañados. De resto, vamos a ser engañados. Es tan fácil engañarnos a nosotros. Cualquiera llegue y nos presente una cosa que parece bien y nos engañan. El único que puede ver los motivos del corazón es el Señor. Entonces nosotros en nuestra tendencia humana, ¿sabe qué hacemos? No confiamos del que merece la confianza de nosotros. Desconfiamos de la persona que está bien y confiamos en la persona que no está bien. Eso es lo que hacemos. Después de que el Señor terminó esta parte, mire lo que dice en Lucas capítulo 15. Dice, y se llegaban a Él todos los publicanos y pecadores a oírle. Y murmuraban los fariseos y los escribas. Se invirtió la cosa de tal manera que los que eran las personas religiosas, los que normalmente estaban escuchando las predicaciones en las sinagogas y manejando estas cosas, que ellos quedaban sumamente molestos y que todos los que habían quedado por fuera, que nunca iban a la sinagoga, que no entraban en lo de la religión, los publicanos, los pecadores, todos los que sabían que estaban mal, ellos llegaron a oírle. Lo que pasa es que cuando los publicanos y los pecadores comienzan a oír, hay problemas, porque cuando llegan ellos llenos de problemas, hay muchas situaciones de difícil manejo, situaciones de mucho riesgo, porque la mayoría de las personas que están así de publicanos, de pecadores, están metidos en problemas que fácilmente les pueden costar la vida. La mayoría de las personas que están metidos, alzados en armas, en mafias, en una clase de cosa o en otra, y cuando ellos comienzan a escuchar, y si nosotros representando al Señor dejamos que ellos se nos acercan, humanamente no es aconsejable llenar la casa así. Yo no sé qué es más peligroso. A mí me parece que los hipócritas y los fariseos y escribas modernos son más peligrosos, porque van hablando bien a la cara y van buscando más bien cómo meten el cuchillo por la espalda. Y si ellos ven que su reino religioso comienza a tambalear, se ponen desesperados, igual a los dirigentes religiosos en días de Jesús. Ellos no podían dejar al Señor Jesús seguir, porque llegaron a decir, todo el mundo, todo el pueblo se fue detrás de Él, y si no lo paramos, vamos a perder todo. Entonces es necesario que un hombre muera para que nosotros podamos tener el resto del pueblo. Y ellos pensaron que ellos iban a salvar el pueblo. Y la Biblia dice que el sumo sacerdote que dijo eso estaba hablando hasta proféticamente, sin saberlo, que era necesario que uno muriera por todos. Pero ellos llegaron a esa situación por su avaricia y porque ellos querían manejar la gente. Nosotros no queremos manejar la gente, pero nosotros queremos que el Señor maneja a cada cual. Eso es la fiesta de los tabernáculos, que cada persona puede entrar, no solo en dones de Dios, ni en bendiciones, sino de recuperar el acceso a la presencia de Dios, para vivir en la presencia de Dios, sin intermediarios. Y para eso entonces no se necesitan más estructuras religiosas. Y eso es lo difícil. El sitio de la presencia de Dios, donde no solamente fluyen dones, donde no hay los implementos asociados con ritos religiosos. En el lugar santísimo solamente entraban una vez al año, para demostrar que el Señor Jesús lo iba a hacer una vez y para siempre, de volver a abrir el camino de acceso otra vez al Padre. Y ese acceso lo tenemos en Él, lo tenemos en nuestro Señor Jesús. Y eso es la fiesta de bodas. La fiesta de bodas es porque va a haber un cambio, porque el Padre va a poner a su Hijo junto con su esposa a reinar. Él está esperando hasta completar el número. Eso es lo que dice Apocalipsis capítulo 6.
que Él está esperando hasta completar un número que sabe Él. Él sabe cuánto espacio hay en la fiesta. Él tiene preparado la comida y los vestidos para todos. Y los que acepten el vestido, los que lleguen vestidos del Espíritu Santo, con la cobertura de los tratos directos de Dios en sus vidas, el Señor no los va a echar y tendrán derecho de comer lo que Él está brindando. ¿Qué es lo que está brindando? Él está brindando una palabra. Él está brindando una palabra que tiene la capacidad de obrar lo que Dios quiere obrar en cada cual. Si nosotros aceptamos el gobierno del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo no es su propio gobierno, el verdadero Espíritu Santo no habla a nosotros como el Espíritu que hablaba a mi amigo, echándole cuerda a su orgullo. El verdadero Espíritu Santo no hace eso. La Escritura dice que el verdadero Espíritu Santo no hace nada por su propia cuenta, que Él va cumpliendo órdenes, Él va representando al que le envió. Y lo increíble es que el verdadero Espíritu Santo puede obrar en y a través de cualquiera de nosotros. Las personas que no pueden captar el verdadero Espíritu Santo porque no han nacido en el ámbito espiritual, porque sus sentidos espirituales no están desarrollados. Si nosotros tenemos el Espíritu y si el Espíritu está obrando a través de nosotros, ellos pueden saber del Espíritu Santo a través de nosotros. Estuve allá en un grupo alzados en armas y un comandante muy importante me preguntó hace algunos años, me dijo primero que él había observado a mi hermano y yo durante mucho tiempo y que él sabía que nosotros sí teníamos contacto con Dios y que nosotros sí estábamos escuchando a Dios. Y luego me preguntó, ¿y yo cómo puedo escuchar a Dios? Entonces le dije, bueno, seguramente así como está usted es muy difícil escuchar directamente a Dios, pero si quiere escuchar a Dios, yo vengo de parte de Dios para hablar con usted. Entonces ponga cuidado a lo que le voy a decir, porque es lo que Dios le está diciendo. Y pude decir eso porque estaba convencido de que Dios me había enviado allá y que el Señor me iba a dar las palabras para decirle a Él. Pero le dije, si quiere seguir escuchando la voz de Dios directamente para usted, entonces es necesario agachar la cabeza ante Dios y permitir que el Espíritu Santo entra y demuestra, reargulla de pecado y de justicia y de juicio. El Señor no importa qué efecto tenemos. A los que son mancos y no pueden hacer las cosas bien, a los que son cojos y no pueden caminar derecho en las cosas de Dios, a los que son ciegos y no ven lo que Dios ve, a los que son pobres y no tienen nada a favor ante de Dios, y aún los que están fuera del camino, entre los vallados, al Señor no le importa nada de eso. Si el Señor alcanza a enviar a alguien allá, y dice para eso hay que obligarlos. Nada es fácil. Cuando alguien está bien extraviado, para volverlos a entrar siempre hay riesgos. Siempre hay riesgos. Y el enemigo no le gusta soltar después de que agarra. Y alguien tiene que ir allá en nombre de Dios a forzar la cosa. Y cuando se fuerza la cosa hay riesgos, pero también hay beneficios. Y si no queremos correr con los riesgos, no hay ganancia. Si no estamos dispuestos a poner todo en manos de Dios y tomar los riesgos, no podemos nunca gozar de las ganancias. ¿Cómo vamos a llegar otra vez a la fiesta? ¿Cómo vamos a llegar a la fiesta con los que están extraviados? El Señor no comienza mandándolos donde los que están graves. Él comienza mandándolos donde los que supuestamente tienen vocación y corazón para Dios. Pero Él advierte que la mayoría de ellos no van a responder. Y Él dice que nos va a ir mejor con los que saben que están mal. Nos va a ir mejor con los que saben que están mal y no con los que sienten que ellos son tan buenos y que han aprendido tanto de la Biblia y tanto de las cosas de Dios que ellos pueden dar consejos al Espíritu Santo y que el Espíritu Santo les va a decir, así hubiera hecho yo. ¿Sabe qué es lo que pasa con el verdadero Espíritu Santo? Cuando obra el verdadero Espíritu Santo es porque uno siente que uno no sabe nada y no tiene nada y no puede nada. Y eso es cuando Dios, por el verdadero Espíritu, pone todo. Uno de los hombres de Dios de hace más de un siglo dijo, para quedar lleno de verdad del Espíritu Santo, el primer requisito es quedar vacío de sí mismo, porque el que está lleno de sí mismo no puede recibir el Espíritu Santo. Dijo también que para que alguien se salva, es primero necesario convencerlo de que está perdido, porque el que piense que está bien,
no necesita la salvación que nos brinda el Señor. La verdadera salvación en el original está vinculado con la salud, con el bienestar total. Eso es lo que el Señor quiere para nosotros. Si nosotros recibimos el traje de Él, todo se endereza. Los antiguos, en el templo antiguo, si les faltaba algo, cualquier cosa, podía ser un pedacito de un dedo, ya con eso no podían entrar a ministrar, porque cierta clase de sacerdocio, la persona tenía que estar en perfectas condiciones. Si no estaba perfecto en su estado físico, no podía entrar en la presencia de Dios. Otro ejemplo de que nosotros no podemos volver en nuestra propia vida. En nuestra vida siempre nos va a faltar algo. Unas personas tienen daños físicos, otras personas tienen daños en su alma y es más difícil de verlo. Unos son minusválidos porque les falta una mano, otros son minusválidos porque les falta algo por dentro que deberían de tener y no la tienen y no están. Pero el que llega a la fiesta en el traje de bodas, entra. Aquí dice que no hubo problemas. La persona pudo haber sido cojo, manco, pobre, ciego o en cualquier problema, y con llegar en el vestido que es, le tenían puesto. Y el Señor dice que es mejor venir y buscar el puesto más humilde y dejar que el Señor decida dónde lo va a poner. Eso es otra cosa que nosotros hemos decidido, que nosotros no somos los indicados para decidir quién es un evangelista o quién es un pastor o quién es un profeta, etcétera, etcétera. Ni siquiera para decidir quién es un anciano o quién es un diácono. Es mejor todos nosotros ser simples siervos humildes del Señor y dejar que el Señor decida dónde nos va a poner. Y después de que vemos qué es lo que el Señor está haciendo con la persona, nosotros podemos dar testimonio de lo que Dios ha hecho y de lo que Dios está haciendo, y no vamos a fallar. Hay personas que veo y yo sé a ciencia cierta que Dios lo está usando. Hay otras personas muy capacitados, pero son los que en algún momento dado pueden dar por dar clases aún al Espíritu Santo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por estos momentos y pedimos, Señor, que nos pueda enviar a conviar a más mancos, más cojos, más pobres, más ciegos a venir, Señor, a ser restaurados y restituidos bajo el gobierno suyo. Te pedimos, Señor, que podemos ser enviados aún por los caminos y por fuera de los caminos, para buscar a los que están bien extraviados por fuera de los caminos, y con la fuerza suya, Señor, obligarlos a entrar. Amén.